El Congreso de la Mañana. Eso es así. Miren, el día de ayer, ya en la noche, el presidente de la República y presidente reelecto, Luis Abinader, tuvo una locución en la que se dirigió a la nación y a su dirigencia. Y en su discurso de victoria electoral, Abinader dijo... primero agradeció al pueblo dominicano la oportunidad y anunció que se va a abocar a una reforma constitucional. Dijo, esta victoria electoral en mi caso es la última porque respetaré los límites de la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana, dijo Luis Abinader. Así es. Abinader tiene en su haber, debemos decir, que obtuvo la reelección presidencial, que aunque del PRM es el primero, porque es un partido relativamente joven, pero viene del PRD. El PRD legendario en sus liderazgos, aunque habían aspirado a la reelección, ninguno había logrado la reelección, incluyendo a Hipólito Mejía Domínguez. Que lo intentó. Y entonces, que lo intentó. En el 2004. Entonces se alza Abinader también con ese párrafo en la historia de la política dominicana, de que fue el único que logró dentro de ese lineamiento ideológico repetir, reelegirse, ser reelecto. Ahora dice el presidente, yo le doy mi palabra, no me voy a reelegir. Pero ¿qué presidente? Usted dijo lo mismo en el otro proceso. Él no tenía por qué tocar ese tema ahí. Sí, presidente. Sin embargo, constitucionalmente ya no puede, aunque sí lo dijo en campaña en el 2020, 2019, 2020, sí podía constitucionalmente. En este caso ya sería muy nefasto, muy peligroso, muy dañino políticamente, un paso innecesario. Pero fíjate que en los estatutos del PRM él no podía reelegirse. Ni siquiera reelegirse. E incluso cuando a él le preguntaban sobre ese tema, él decía, no, es que los estatutos del PRM no me lo permite, y sin embargo fueron modificados para permitírselo. Realmente en política, tú no puedes descartar todo. Por lo que yo entiendo que fue innecesario esa subrayación de este tema, de que no. Sí, en el pleno discurso del triunfo. ¿Por qué tocar ese tema? Sí. Ya no era necesario. Él sí había dicho que se iba a reunir inmediatamente, pasaran las elecciones, se iba a reunir con los que aspirarían a ser candidatos a presidentes por el PRM. Oye, que ya ellos arrancaron tú. Pero hace rato. Antes de las elecciones. Pero hace rato. Los presidenciables del PRM ya andan en la calle. Bueno. ¿Pero cómo va a ser? Señor, el muerto todavía no está frío. Van a surgir. Lo que pasa es que hay una desesperación. Van a surgir. Debieron chancearlo. Van a surgir unos 9 o 8 precandidatos, o por lo menos aspirantes a la precandidatura, por lo menos, o a la candidatura. 8, 9 aspirantes a la candidatura a presidentes dentro del PRM van a surgir porque hay mucho dinero. Hay mucho poder. Hay mucho talento también. Hay que reconocer un liderazgo joven en algunos de los casos. Hay mucha gente con mucha capacidad. Hay otros que no tienen capacidad para nada y no deberían ni aspirar. Pero hay otros que van a aspirar porque tienen dinero. Y tienen el derecho también. Tienen el derecho. Vamos a escuchar. Pero lo que yo siento es que es extemporáneo. Lo que tienen que hacer es disfrutar su triunfo. Se van a una reelección con un 59%. Celebren eso. Sí, es lo primero. Sí, dejen que pase por lo menos 100 días para entonces sacar cabeza. No sean así, muchachos, no sean tan desesperados. Tenemos listo la ya exposición de Luis Abinader como candidato reelecto, en este caso como presidente reelecto de la República Dominicana en el día de ayer. ¿Estamos listos? Ok, sí. Adelante. Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección.
No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Estas elecciones... Ahí escuchamos ese discurso, gracias al Listín Diario. Hay que decir que el PRM como partido, primero, tenía la confianza, los números también estadísticos, y todos los estudios que habían realizado de que obtendrían el beneficio del proceso. Y entonces tenían montada toda la logística de la celebración. Y antes del primer boletín de la Junta, que fue a las 8:30, se realizó desde la casa del PRM, encabezada por su presidente o secretario general, el Paliza. Bueno, porque en un momento Paliza es el presidente, pues pero en un momento también de Ligna Ascensión. Entonces hicieron una rueda de prensa para decir que el proceso iba bien y qué sé yo, que yo creo que eso fue innecesario porque había un órgano rector del proceso en el que se supone hay una credibilidad y se cree en eso. Se debió esperar a que la Junta hablara primero y luego entonces hacer este procedimiento. De Ligna Ascensión, que es el secretario, también hizo una ponencia bien temprano, o sea, luego del escrutinio, mientras estaba realizando el escrutinio. Entonces, sí, como que no lo vi, yo veo que lo que va a decir. Fue extemporáneo, pero finalmente fue extemporáneo e innecesario porque ellos tenían los datos. Todo el que sabe de política sabe cómo se manejan estos temas, los estudios previos y todo lo demás, la boca de urna. Salió una encuesta a boca de urna del Centro Económico del Cibao, bien temprano, que daba todo ese resultado. O sea, ellos tenían elementos en sus manos que no tenían por qué desesperarse. Que podían esperar que la oficialidad, que la institucionalidad, que es la Junta Central Electoral, emitiera el primer boletín y a partir de ahí hacer lo que había que hacer. Creo que se excedieron un poco en esa acción, pero bueno, eso fue lo que aconteció. Dentro de todo el panorama, en varias ocasiones yo había expuesto lo siguiente. Sigo entendiéndolo y en este caso debe realizarse con un punto muy primordial, y es que Danilo Medina debe salir de la presidencia del PLD. Es un gran perdedor en este caso, Danilo Medina. Abel Martínez lleva al partido a una baja totalmente, pero entiendo que no le conviene al PLD ya que Danilo Medina siga como presidente. Danilo Medina pudo aportar a algunos votos, pero también aportó al rechazo que viene desde el 2020 teniendo el PLD, y el principal rechazado del PLD es Danilo Medina. Entonces, en este caso, entiendo yo como persona, como ciudadano, como periodista, que el gran perdedor de todo esto es Danilo Medina, porque no solo perdió su candidato, que sí fue elegido por el partido, sino que perdió también una posición en el Senado, perdió todas las posiciones en el Senado cualquiera, y además entonces lleva a un partido que fue no solo el mayoritario, sino la principal fuerza de la República Dominicana, la lleva a una tercera fuerza muy lejos de la primera, extremadamente lejos de la primera. Es la tercera fuerza porque los otros partidos son muy pequeños. Pudiese haber quedado aún con menos porcentaje. Entonces, en este caso entendemos que el PLD debe revisarse, debe reestructurarse y pasar la presidencia a otra persona. Quizás Abel Martínez, para quedarse en el partido, estaría pensando en esa posición. Sabemos que no se lo van a permitir y no estaría dentro de los lineamientos del PLD, porque Abel Martínez ya no es hace tiempo que no es de Danilo, nunca lo ha sido, y entonces en este caso una negociación, mi opinión es que sería Abel Martínez quedarse con la presidencia del partido, continuar a ver qué se logra. Si no, saldría Abel Martínez, dejaría al PLD, y el PLD entiendo que pasaría en el 2028 a ser
una organización política minoritaria. Ya tendremos tiempo en los próximos días de analizar el tema de la oposición, porque pienso que es un poquito más profundo de ahí. Ahora yo creo que hay que permitirle a los ganadores celebrar. Celebrar, claro. A los ganadores que no obtuvieron el 70 anhelado o superar el 60 de Danilo, pero se quedan con un 57%, 57%. Que no es nada, no es malo, que no es nada malo, y con es tres, muy bueno. tres organizaciones políticas, con un poder casi absoluto del poder legislativo, con un poder casi absoluto del municipal y con una fortaleza de poder, un cúmulo de poder que hay que saberlo administrar. Y desde luego también la sociedad en su conjunto debe estar expectante porque es mucho poder en una sola cabeza. Y ya la sociedad es más lo poder, ve. fíjate bien, es más poder el que tiene el PRM y Luis Abinader en este momento que el que jamás tuvo el PLD y Danilo Medina en su momento. Sí, claro. Nunca antes el partido alguno había tenido el poder que tiene en sus manos el PRM. Y el presidente Luis Abinader. Entonces, eso puede ser bueno porque pueden hacer cosas buenas por el país, pero también puede ser muy peligroso. Entonces, la sociedad debe empoderarse y estar expectante ante las acciones de ese poder tan abrumador que hoy ostenta el PRM y Luis Abinader. Y tener mucho cuidado porque ese poder, que es mayor que el que tenía el PLD, llevó al PLD a las ruinas por la opulencia. Pero no hay PLD y hay PRD antiguo y hay Partido Reformista. Exacto. Entonces, fíjate, el ego de cada uno, ese pensamiento de que no vamos a salir de poder. Porque ahora mismo los PRMistas entienden que en el 2028 van a seguir siendo gobierno. Sí, claro. Pero Leonel Fernández dijo que hasta el 44 iban a ser gobierno. Sí, claro. Y que solo el PLD destruía al PLD. Y como tal. Y fíjate bien, estos partidos, hay una constante en la política dominicana y es que después que ostentan el poder máximo, como lo tuvo el Partido Reformista, como lo obtuvo el PRD, entonces llegan a un nivel muy bajo, y en el caso del Partido Reformista ha tenido que ser definitivamente partido soporte. Sí. Y no ha sacado cabeza más. O bisagra. Bisagra. Y en el caso del PRD, misma situación. Sí. Con la agravante en este caso, que se queda como partido minoritario. Óyeme, el Partido Revolucionario Dominicano, el de Ángel Mulán, aunque eso no el de José Francisco Peña Gómez. No se imaginaba el partido eso. que le dio la democracia a este país. En un momento no se pensaba que el reformista tampoco iba a llegar. No se tenía, o sea, iba a ser un partido minoritario. Jamás, después de todo el poder que le dio Balaguer. Como tú dices, ese gran partido revolucionario dominicano, ni en sueños se pensaba que iba a poder ser un partido minoritario. Entonces, esa misma... del barrio hasta la Torre Gemela se caen. Así que PRMistas, controlen el asunto, que tienen mucho poder en sus manos, pero la gente sabe sacar factura. Así que controlen el asunto, administrense bien y háganlo bien, porque si no, el mismo pueblo que lo ha favorecido hoy será el mismo pueblo que le pasará factura. Así es, pero eso es parte de entender también y la comprensión que tiene el pueblo de ese poder que realmente tiene. El Congreso de la Mañana.